Bien, volvemos a noticias de nuestro país. Brindar apoyo legal y también psicológico a quienes sufran algún delito es el fin del proyecto de ley que crea la Defensoría de Víctimas. Esta iniciativa propone que sea el Estado quien provea de abogados a las personas afectadas por la delincuencia, tal como hoy lo hace con los imputados. Vamos a conversar sobre esto con el impulsor de esta medida, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carla, y muchas gracias por invitarme. ¿Qué es la Defensoría de las Víctimas? ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley? Bueno, la Defensoría de Víctimas es justa y necesaria, porque hoy día tenemos una realidad que carece de toda lógica. Hoy día una persona que es víctima de un delito y ese delincuente es tomado detenido, que pasa muy poco hoy día en Chile, pero pasa de repente que sean detenidos los delincuentes. Ese delincuente cuenta con todo un aparataje estatal de ayuda, es decir, cuenta con un abogado defensor, sus derechos son resguardados y me parece muy bien. Pero por otro lado está la víctima. La víctima queda totalmente sola, abandonada, a la suerte de alguna manera que el fiscal se comunique con ella para saber en qué va su caso. Y cualquier acción que ella quiera emprender en los tribunales, ejercer sus derechos, que también se lo reconoce la ley, bueno, necesita contratar a un abogado querellante. Entonces es como el mundo al revés. El delincuente tiene garantizado una asesoría y una ayuda legal de calidad, porque los defensores penales son buenos, no son malos, no son recién egresados, son abogados de trayectoria muchas veces, que gratuitamente lo defienden. Pero la víctima, para hacer valer sus derechos, tiene que basarse en lo que el fiscal pueda buenamente hacer, o la comunicación que tenga con él, o contratar de su propio patrimonio un abogado querellante, y además que muchas veces las familias quedan con secuelas porque entraron los delincuentes a la casa, le pusieron una pistola en la cabeza, en fin, están con miedo, están con daño psicológico, también tienen que incurrir en gastar en un psicólogo que lo ayude a repararse. Eso de alguna manera no da más. Nosotros hemos trabajado en este proyecto muchos años y hemos logrado grandes avances. Hoy día la Constitución, el año 2011, el presidente Piñera promulgó una reforma constitucional que estableció la obligación del Estado de brindarle ayuda legal en los casos que una ley iba a determinar a las víctimas. Esa ley nunca ha llegado. Y la presidenta Bachelet se comprometió en su programa de gobierno la creación de esta Defensoría de Víctimas. Es más, el 21 de mayo, que ahora va a ser el 1 de junio de este año, el 21 de mayo del año 2015, en su primer mensaje, la presidenta anuncia la creación de esta Defensoría de Víctimas. Pero bueno, ha pasado este gobierno y va a pasar y no ha llegado ningún proyecto de ley. Proyecto de ley que incluso nosotros lo hemos trabajado, lo tenemos. Pero ese proyecto de ley lo tiene que mandar el Ejecutivo. Yo no saco nada con hacer un proyecto de ley que necesita financiamiento, obviamente, porque constitucionalmente yo no lo puedo hacer. Tiene que venir del Ejecutivo. ¿Por qué, si hay un compromiso, esto todavía no ha rendido frutos? Pensando también en que la delincuencia, según todas las encuestas, es uno de los campos de mayor preocupación de las personas. Bueno, y también la indefensión de las víctimas. Y por eso que muchas veces la gente, cuando hacen esta encuesta, evalúa mal a la Fiscalía, no cree en la justicia, no hace denuncias. Bueno, pasa por el mal servicio y por la poca ayuda que reciben. ¿Por qué no ha sucedido? Bueno, es la gran pregunta que también me hago. Porque créame que yo, con todos los ministros de Interior que han habido, cuando viene la ley de presupuesto, he preguntado por este proyecto de ley, todos se han comprometido que se está estudiando, que se está trabajando, pero a la fecha no ha pasado nada. Y yo, la verdad es que esta campaña que hemos lanzado de lograr apoyo, de lograr firma a través de la página víctimas.cl, es justamente crear esta presión. Porque antes que nos metamos en la vorágine de las campañas políticas, esto que es algo ciudadano y algo de toda lógica y de toda justicia, tiene que ser enviado por este gobierno antes que termine su mandato, para que podamos empezar a conversar este proyecto de ley y sea una realidad en el próximo gobierno. Pero la verdad es que no podemos seguir con una reforma constitucional que está establecida, que hace mención a una ley que no existe. Ahora, ¿es necesaria realmente esta defensoría, pensando en que hoy día existe una unidad de atención a las víctimas y pensando en que muchas personas dirán, bueno, pero el Ministerio Público de alguna manera representa a las víctimas? Estamos hablando de la Fiscalía. ¿No es suficiente esa representación? ¿No queda un contrapeso suficiente con la Defensoría Penal Pública? Mire, si fuese así, y la gente estuviera tan contenta con la labor que hacen las fiscales, que a todo esto los fiscales no son los abogados de las víctimas, los fiscales ejercen la acción pública, obviamente, y a lo que ellos estimen conveniente. Yo le pongo un caso. Un homicidio, que perfectamente se le puede quedar como un homicidio simple y se le da una pena de 5 años y 1 día a la persona. Y la familia no queda satisfecha. Quien decide si va de nulidad a la Corte para anular ese caso y volverlo a hacer es la Fiscalía. Y a mí me ha pasado muchos casos donde la Fiscalía no va de nulidad. Quedan contentos con los 5 años y 1 día, pero la familia no. La familia obviamente no tiene esa potestad. A lo que voy lo siguiente, si la acción de la Fiscalía fuera tan maravillosa, bueno, la Fiscalía no estaría con un 67% de rechazo
en todas las El mismo encuestas. Ministerio Público reconoce que tiene una cantidad de causas que probablemente tampoco les da para atender a cada uno de los casos. Mire, por eso le pregunto si no queda descompensado, y ahí es a donde apunta esta Defensoría de las Víctimas. Yo ese argumento no me lo compro. Porque la verdad es que lo que estamos hablando son los delitos violentos en primer lugar, no estamos hablando de todos los delitos, estamos hablando de los homicidios, los robos con intimidación, los robos con violencia, lo que sufren más los ciudadanos hoy día en Chile, los delitos contra la propiedad. Y estamos hablando también cuando hay detenido, cuando hay delincuente conocido, que digamos las cosas como son. Cerca del 93% de los casos de delitos contra la propiedad no tienen imputado conocido. O sea, no estamos hablando de una gran carga de trabajo que los fiscales de alguna manera estén diciendo que no tienen capacidad de hacerlo. Lo tienen de hacer. El tema está en que no prestan la atención a las víctimas, porque no está dentro de su lógica. Hoy día si uno va y dice cuántos fiscales, después que la víctima sufre el delito y que va a la policía y que le toma la declaración, luego el fiscal llama a esa víctima para tomarle una segunda declaración, yo le diría que muy poco. Y muy poco. Y serán 2 o 3 citaciones que harán los fiscales en el año. Si las víctimas no tienen relación con los fiscales. No tienen relación. ¿Y la unidad de atención a víctimas? La unidad de atención a víctimas de testigos de la Fiscalía existe en la lógica que la víctima me sirve a mí como testigo. O sea, si a mí me asaltaron, si el delincuente lo detuvieron y yo tengo que ir a enfrentarme a los delincuentes nuevamente en el juicio, bueno, ahí esta unidad lo que hace es prepararme a mí psicológicamente para yo enfrentarlo de mejor manera. Pero en cuanto yo sirva víctima de testigo. Si yo no sirvo como víctima, pero estoy muerto de susto en mi casa, ¿quién se hace cargo de mí? Entonces, lo que acá, a pesar que existe un programa en el Ministerio del Interior que brinda esa ayuda, que hay más de 50 centros que están en Chile, porque también no estamos diciendo inventemos la rueda, inventemos la pólvora, si esto ya está. Pero creémoslos como institución, démosle institucionalidad, que sea automático, así como el delincuente. Cuando es detenido, automáticamente viene un abogado defensor, esto tiene que funcionar automático. La víctima es asaltada, el delincuente es detenido, tiene que llegar al Estado y decirle, yo soy Gonzalo Fuenzalía, yo soy el abogado de la Defensoría de Víctimas y vengo a defenderla. La persona podrá decir si quiero o no quiero esa ayuda, pero está esa ayuda en forma automática. Y yo espero que el defensor de víctimas sea una persona que lidere este tema, lidere la política de víctimas y aparte de eso, haga el contrapeso al defensor penal público y al fiscal nacional, sea tan importantes como ellos. Eso es lo que necesitamos en Chile. Y esa es la lógica que la gente dice, pero si este es el mundo al revés. A mí me asaltaron, detuvieron al delincuente, resulta que llegué al tribunal y lo que veo es que el delincuente tenía 2 abogados defensores defendiéndolo con la mejor calidad y yo estaba sola, dependiendo de lo que hacía el fiscal. Y me dijeron que si más encima, si yo quería una defensa o quería plantear mis argumentos, tenía que contratar, o sea, de mi propio patrimonio, contratar a un abogado querellante. Cuando, vuelvo a repetir, la Constitución hoy día establece que el Estado tiene que brindar esa ayuda legal. Pero una ley lo iba a determinar. Bueno, esa ley nunca ha llegado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno mande esa ley y tengamos una Defensoría de Víctimas que, siendo redundante, fue comprometida por este gobierno en su programa de gobierno. Que además entiendo es más integral que solo la representación legal, porque ustedes también buscan que haya un apoyo a las víctimas. Evidentemente, cuando alguien ha sido víctima del delito, de la delincuencia, y en distintos grados, hay un trauma, hay un susto, hay un temor que muchas veces es difícil de superar. ¿Cómo operaría esta parte de la Defensoría? Tiene que haber 2 cosas. Uno es la ayuda legal, la asesoría, el puente con la Fiscalía, que hoy día es tan necesario de tener vínculo y un puente con la Fiscalía, que la víctima sea informada, porque la víctima sufre angustia cuando no es informada, cuando no sabe nada que está pasando. Tiene que haber un abogado cuando ya exista el juicio. Y también tiene que haber una ayuda psicológica que no está pensada en cuanto a la víctima me sirve o no me sirve como testigo que va a ir a declarar al tribunal. La víctima, independiente que sirva como testigo, independiente que haya un juicio, tiene que ser reparada en el daño que le ha causado la delincuencia. Si el Estado no fue capaz de darme seguridad, tiene que hacerse cargo de si yo sufrí la delincuencia y yo estoy viviendo el trauma de la delincuencia, que me ha quitado libertad, que me hace vivir con miedo, yo tengo que tener acceso a ayuda psicológica o psiquiátrica, en muchos casos, porque en algunos casos voy a tener que recurrir a un fármaco y el psicólogo no me puede hacer receta, me la tiene que dar el psiquiatra, y tengo que recurrir, y eso tiene que estar, esa oferta del Estado tiene que ser gratuita, no tengo que yo más encima tener que pagar eso. Entonces está esta ayuda psicológica, está esta ayuda legal. Y ojalá, como en otros países, como pasa en España, yo pudiese llegar a acceder a un fondo de reparación. Porque en otros países, cuando uno vive la delincuencia y, por ejemplo, se le da muerte al padre de familia, quien era el sustento de la familia, se comete homicidio contra él. O resulta que me llegó un balazo que me dejó la mitad de mi cuerpo inmovilizado. Y yo no puedo seguir trabajando lo que estaba trabajando y ser el sustento de mi familia. ¿Existe algún fondo hoy día en Chile que me permita seguir sustentando a mi familia? No existe.
En otros países uno puede postular un fondo reparatorio en que el Estado también repara ese daño y la persona puede seguir siendo sustento de la familia. Yo espero llegar a eso. Hoy día plantearlo, me parece todavía que logremos tener una defensoría de víctima primero, pero yo creo que tenemos que llegar a fondos reparatorios también el día de mañana. ¿Cuánto vale todo esto? ¿Ha sido ese un escollo para que esto que usted me dice que ya es una propuesta como transversal, incluso con el compromiso de la presidenta Bachelet, todavía no logre ver la luz? ¿Hay un freno respecto de los recursos que significa? Hoy día el programa que tiene el Ministerio del Interior de apoyo a víctimas cuenta con un presupuesto de 5.000 y fracción de millones de pesos. Esto yo creo que costaría un poco, o sea, ya existe un presupuesto. O sea, ya no es que partimos de cero, ya existe un presupuesto de 5.000 millones. Habría que utilizar parte de ese presupuesto para la defensoría. Ese presupuesto más adicional, le creo yo, lo que hemos calculado, cerca de unos 3.000 y fracción millones más podríamos tener ya esta defensoría de víctimas. O sea, estamos hablando de 8.000 y fracción millones de pesos, podríamos tener una defensoría de víctimas. Adicionando este presupuesto que ya todos los años es aprobado por el Congreso y que tiene el Ministerio del Interior a través de este programa. Entonces, yo creo que hoy día el esfuerzo no es tanto. O sea, no estamos hablando de que no sabemos dónde vamos a sacar la plata. Estamos hablando... ¿Y por qué entonces no se ha avanzado hasta tener hoy día la defensoría? Sí. Me encantaría tener la respuesta, pero no se la puedo tener y por eso estamos haciendo esta campaña de presión, esta campaña de movilizar este tema, que cuando la gente, uno se lo dice, todo el mundo dice, bueno, pero sí es lógico, debemos tener también defensa, debemos tener una institución que nos garantice y nos cautele nuestros derechos. Ahora, ¿por qué no lo sé? Porque no es un gran presupuesto, los proyectos de ley, nosotros tenemos un proyecto de ley que está en la página web víctimas.cl, no cuesta nada, pero la verdad es que no había voluntad. Perdón, no tiene que ver con la situación carcelaria de nuestro país, porque ya da la sensación de que las cárceles están tan llenas que si tuvieran... Usted me dice, en muchos casos no se llega a los autores del delito, en otros casos se llega pero quedan libres y hay cierta laxitud en vista de muchas personas, pero también hay una justificación para eso, que mandar a todos los delincuentes a la cárcel es como ¿dónde los meterían? Si ya tenemos cárceles que están súper exigidas, cárceles que están en condiciones realmente, algunas de ellas infrahumanas. Entonces me pregunto si al tener una defensoría y al de alguna manera equilibrar el peso entre el que defiende al delincuente y el que defiende a la víctima, no hay más posibilidades de que el delincuente se vaya a la cárcel y eso genere una presión mayor sobre el sistema. Bueno, yo creo que si llegamos en este país a decir, mire, no vamos a mandar más a los delincuentes a las cárceles porque no tenemos espacio, es que estamos bastante mal. Es que a lo mejor no se dice, pero puede ser una consideración. Pero yo tampoco me la creo, y le voy a decir por qué. Ya. Porque ¿no es una consideración? No, porque otra cosa es que usted cree que es cierto o no. O sea, yo creo que tener ese discurso de decir, mire, no vamos a mandar más a los delincuentes a las cárceles porque no hay espacio, creo que no es un argumento válido para mí. O sea, las cárceles tienen que existir porque la pena privativa de libertad es por un delito grave. No estamos mandando a la cárcel a personas que robaron un celular, salvo que lo hagan reiteradamente y que finalmente la reiteración sea tal que terminen 61 días en la cárcel. ¿Y la defensoría sería para delitos graves o para todo tipo de delitos? Para delitos violentos, que son, le vuelvo a repetir, los robos con intimidación, los robos con violencia, que son lo que más sufren los chilenos. Perfecto. El homicidio, la violación, las lesiones graves, esos son los delitos violentos. Pero yo le quiero decir una cosa, que no nos compremos mitos. Las cárceles del año 2000, hace 10 años atrás, las cárceles tenían cerca de 56.000 personas en las cárceles. Hoy día hay 45.000. O sea, en 10 años tenemos menos gente en las cárceles, primera cosa. En segunda cosa le quiero decir que las cárceles concesionadas no están hacinadas. Porque las cárceles concesionadas, el Estado firma un contrato con la concesionaria donde puede tener una cierta cantidad de gente. No puede exceder de eso porque si no le pasan multa. ¿Dónde están los hacinamientos? En las cárceles públicas. Pero resulta que este gobierno, y cuando fue gobierno anteriormente, no le gustan las concesiones, no le gusta construir cárceles, entonces no se construye cárceles concesionadas hace muchos años. Entonces la verdad que si queremos meternos en el tema carcelario yo no tengo ningún problema, metámonos, pero metámonos con la realidad, concesionemos las cárceles, construyamos más cárceles y no tenemos a la gente hacinada. Hoy día la gente está hacinada en las cárceles públicas, no en las cárceles concesionadas. ¿Estima usted que teniendo esta defensoría de víctimas podríamos tener mayor nivel de denuncia? Porque una de las patas cojas probablemente de nuestro sistema de persecución penal es que hoy día hay un alto número de personas que siendo víctimas de la delincuencia no denuncia. No denuncia por distintas razones, pero entre algunas de las razones es que no cree que vaya a pasar nada respecto de la investigación del delito. Teniendo una unidad o un organismo especial como una defensoría, con esa potencia y equilibrando el sistema, ¿usted cree que habría más denuncias y por lo tanto habría más trabajo de persecución penal? Yo espero que sí. Yo espero que tener una defensoría de víctimas justamente sea un organismo y una institución que dirija la política pública en materia de víctimas y que defienda a la víctima y que ponga los problemas que hoy día tienen las víctimas. O sea, a mí no me parece lógico que a mí me llegue una carta, que el 50% de las causas que ve la Fiscalía se archiven. Y que más encima a mí me llegue una carta de archivo sin decir nada.
Yo presenté un proyecto de ley hace un par de meses atrás, donde en los delitos violentos, justamente, cuando a mí me llega una carta de archivo, me venga con un fundamento. O sea, me digan a mí, mire, señor ciudadano, nosotros la Fiscalía hicimos todas estas diligencias. Declararon los testigos, hicimos un empadronamiento de testigos, hicimos tales diligencias. Y frente a todas esas circunstancias nosotros no pudimos determinar ningún tipo de responsabilidad para poder detener a alguien, por lo cual vamos a archivar su causa. Eso no pasa hoy día en Chile. Hoy día me llega la carta y me dice siga participando, o sea, se archivó la causa. Yo espero, con una defensoría víctima, con alguien que esté representando a todas las víctimas que sufren la delincuencia en Chile, tanto en los tribunales como en manera pública, yo espero que logremos avances en estos temas. Por ejemplo, que los archivos sean fundamentados, que las personas, los ciudadanos, sepan en Chile, cuando les llega una carta de archivo, qué hizo la Fiscalía. Hoy día no saben lo que hizo la Fiscalía. Y yo espero que haya mayor investigación. No puede ser que más del 90% de los casos de robo no tengan imputado conocido. O sea, no sabemos quién cometió el robo. ¿Y eso a qué se debe? A falta de investigación. Estamos ya frente a un próximo 1 de junio, que antes era el 21 de mayo. ¿Espera ahí que esto ya tome forma? ¿Qué impulso en el fondo le tiene que dar el Ejecutivo para que esto se convierta en realidad? Porque usted dice, yo como parlamentario no tengo la fuerza más allá de impulsar. O sea, no puedo constitucionalmente debe ser el Ejecutivo. ¿Usted espera un compromiso nuevamente de la presidenta Bachelet? Yo espero compromiso y que manden el proyecto de ley. Que manden el proyecto de ley, porque yo sé que va a tener un apoyo transversal en el Congreso y lo vamos a poder sacar rápido, pero que mande este proyecto de ley. Yo espero, y por eso que acá el 1 de junio nos hemos puesto esta meta, a través de las redes sociales, a través de algunas publicidades que hay en la calle, algunos puestos que vamos a tener, es pedir firmas, pedir apoyos a través de la página víctimas.cl, paso nuevamente la propaganda acá, víctimas.cl, porque es importante que con todos estos testimonios, con todo este apoyo, el Ejecutivo sienta esta presión y mande este proyecto. Yo entiendo que finalmente lo que hemos llegado a Chile es que tenemos que presionar para que los proyectos de ley o los temas de agenda pública se pongan sobre la mesa. Yo creo que esto es tan importante como promover otros. Yo entiendo que hay grupos que promueven no más AFP, otros promueven la ley de aborto, el matrimonio igualitario. Está bien. Nosotros somos un grupo que promovemos, obviamente, avance en estos temas y avance sobre todo en el tema de los derechos de las víctimas y la creación de esta defensoría de víctimas. Llevamos 10 años peleando. Yo lo hice a través de la ONG Víctimas de la Delincuencia muchos años, hoy día soy diputado, pero todavía no logro, desde que partimos el año 2006, tener una defensoría de víctimas. Tenemos una constitución que lo garantiza, pero no tenemos una ley que lo hace realidad. Bien, pero vamos a quedar pendientes a ver si es que hay acciones concretas por parte de este o los próximos gobiernos, ahora que estamos también con una campaña presidencial desatada. Antes de que se vaya, le quiero preguntar por una información relativa al expresidente Sebastián Piñera, hablando de la campaña presidencial, candidato presidencial por estos días, con una investigación de CIPER Chile que revela una nueva inversión en Islas Vírgenes de Sebastián Piñera y su familia. ¿Qué sensación le deja esa investigación? Nuevamente el expresidente apuntado por una sociedad de este tipo fuera de Chile y fuera, por lo tanto, del fideicomiso declarado anteriormente cuando fue presidente. A ver, en esto yo voy a lo que yo he escuchado al mismo presidente. El presidente, primero que nada, en su gobierno anterior no tenía ninguna ley que lo obligara a hacer un fideicomiso ciego. Él lo hizo voluntariamente, primera cosa. Hoy día existe sí ya una ley, que la tramitamos hace un par de años en el Congreso y establecimos la obligación de un fideicomiso ciego. El presidente Piñera lo que ha dicho es que él se va a regir por esta normativa que solamente establece respecto de las inversiones personales que tenga el candidato en Chile. Pero el presidente Piñera ha dicho, lo dijo ayer, lo dijo el domingo en un programa de televisión en este mismo canal, que él este fideicomiso lo está haciendo respecto a sus inversiones que tiene en Chile, que también tiene en el extranjero, que su señora tiene y también tiene en el extranjero y que incluso algunos de sus hijos también lo harán. Entonces yo creo que la verdad es que seguir sacando inversiones, sabemos que el presidente tiene un patrimonio importante, muy importante a nivel, que lo sitúa dentro de las mayores fortunas en Chile. Eso no hay que esconderlo y yo creo que decir eso sería una locura. Aunque esas inversiones estén en paraísos fiscales, porque también hay un cuestionamiento, ¿no?, de buscar estas posibilidades o facilidades tributarias y pagar menos impuestos que podrían quedarse en Chile y llevarse estos fondos a Islas Vírgenes con estas facilidades tributarias. ¿Alguien que aspira a ser presidente de la República debe tener ese tipo de inversiones o debiese invertir en instrumentos conocidos y tributando lo que corresponde? Cuando uno tiene un patrimonio tan grande que tiene que invertir en distintos tipos de instrumentos, la verdad es que limitar eso es bastante injusto, porque él de alguna manera fue presidente, quiere ser nuevamente presidente, y cuando tiene esta gran cantidad de recursos, él lo que ha hecho siempre ha sido transparente y mostrar que tiene esta gran cantidad de recursos y dónde los tiene invertidos. Yo creo que limitar eso y decirle, mire, usted no puede invertir
me parece totalmente ilógico. Lo hemos visto hace pocos días con el Partido Socialista. El Partido Socialista invierte su plata en instrumentos de renta variable, es decir, en cualquier cosa, de alguna manera. Y lo ha hecho en sociedades y en inversiones fuera de Chile, dentro de Chile. Pero usted dice, el expresidente ha sido suficientemente transparente. Ha habido Sí, claro. una serie de cuestionamientos respecto de qué transparente es eso. Por un lado, se conoce con esta investigación hoy, nuevamente a través de una investigación periodística, en este caso CIPER, la existencia de esta inversión en particular en Islas Vírgenes, que tiene que ver también con la familia de Sebastián Piñera, no solo él. Y por otro lado, también hemos conocido la diferencia enorme que hay entre lo que él declara como patrimonio y lo que hacen las proyecciones de revistas especializadas del mundo como Forbes. Él declara 600 millones de patrimonio, de dólares estamos hablando. Forbes analiza o proyecta su fortuna en 2.700 millones de dólares. Por lo tanto, muchos se preguntan si ha sido suficientemente transparente Sebastián Piñera. Pero yo creo que todo lo transparente que la ley establece. La ley dice que, primero que nada, yo tengo que declarar mi patrimonio personal, no mi patrimonio familiar. Porque el presidente tiene sociedades con la familia, no le está pidiendo que declare esas sociedades que no son solamente de él, son también de su familia, le están pidiendo que declare su patrimonio personal. Usted puede tener, por ejemplo, con su marido una sociedad y la ley no le está pidiendo que usted declare esa sociedad, le está declarando lo que usted tiene como Carla Zunino, o sea, su patrimonio personal. El presidente Piñera está declarando eso y lo está haciendo de acuerdo con la ley establece. Cuando yo declaro una casa, y la gente lo va a entender muy fácil, a mí me pide que lo declare a valor fiscal. Es decir, cuando me llega la colilla de pagar contribuciones de color verde, el Estado me valoriza mi casa. La ley me dice que ponga ese valor, no el valor comercial. Que puede ser 2 o 3 veces Exacto, más. Y cuando las revistas como Forbes me especulan o hacen una proyección de mi patrimonio, no toman el valor fiscal, toman el valor comercial. Entonces dice que ahí está la diferencia entre los 600 y los 2.700 Pero lógico, o sea, cuando a mí me dicen, mi casa para el Estado, en base a la contribución que yo pago, vale 1, pero comercialmente vale 4, y la revista dice vale 4. Bueno, obviamente que hay 3 puntos de diferencia. Cuando la ley me dice, usted tiene acciones personalmente en una sociedad, declárela a valor libro, que es casi lo mismo, el símil con la casa, a valor libro. Yo declaro a valor libro, pero obviamente el valor transaccional que tiene esa acción es mucho mayor. Entonces la revista llega y dice, mire, vamos a agarrar los valores transaccionales, los valores comerciales, claro, obviamente que yo aparezco con mucho más dinero de lo que tengo. Pero eso es a valor comercial. Si yo decidiera vender mi casa, ¿a cuánto la podría llegar a vender? Pero lo que la ley me establece es un parámetro fijo. ¿Y cuál es el parámetro fijo? Lo que dice las contribuciones que yo tengo que pagar, cuál es el valor fiscal de esa casa o cuál es el valor libre de esas acciones. Eso es lo que ha hecho el presidente Piñera. O sea, decir que el presidente Piñera no ha declarado en lo que la ley le establece es mentir. Él se ha sujetado a la ley e incluso está disponible, y lo ha dicho públicamente, que va a declarar incluso más allá de lo que la ley le exige. Y con una fortuna como la de Sebastián con inversiones Piñera, en y esto extranjero. para cerrar, porque esto lo han reconocido incluso algunos tributaristas, diciendo que efectivamente él, con el anuncio que ha hecho, y hay que ver el detalle, va más allá de la ley. Pero uno se pregunta si con una fortuna como la que tiene el expresidente, la ley no puede quedarse corta nuevamente, y no solo en la ley misma, sino que en lo que él mismo ha propuesto, en el sentido de que incluso yendo más allá de la ley, se puede quedar corto respecto a una fortuna que es tan grande, tan millonaria como la de Sebastián Piñera, y que además incorpora la figura de su familia y figuras como los paraísos fiscales. A ver, el presidente Piñera ya fue presidente. Tenía una fortuna igual que la que tiene hoy día, no sé si un poco más o un poco menos, pero ya tenía. Según Forbes, menos. Bueno. Ha crecido la fortuna. Bueno, habrá crecido obviamente porque sabemos que cuando yo poniendo la fortuna en un depósito a plazo, nomás gano plata, pues si estamos hablando de mucha plata. El presidente Piñera ya fue presidente. La gente sabe que tiene una gran cantidad de recursos. Ahora nuevamente quiere ser presidente y va a hacer todo lo que la ley le establece, incluso va a hacer más que la ley, porque la vez pasada la ley no le decía nada, igual lo hizo. Entonces, la verdad es que ya no, o sea, yo quiero seguir en esta majadería de seguir pidiendo, o sea, él tiene el legítimo derecho de ser candidato y querer ser presidente de la República, aún siendo una persona que tiene un gran patrimonio. Eso no está inhabilitado por ley. La ley no dice, mire, la gente que tiene tanta cantidad de patrimonio no puede ser candidato a presidente. La ley le permite a cualquier chileno poder optar a ser presidente. Y cuando tiene una gran cantidad de dinero, tiene que hacer un fideicomiso ciego. El presidente Piñera lo está haciendo, lo va a hacer y lo va a hacer incluso más allá de lo que la ley le establece. Y tiene el derecho, como cualquier ciudadano en Chile, de querer ser presidente de la República. Quizás a muchos no les gustaría y quisieran que no fuera candidato, pero va a ser candidato porque la ley se lo permite. Y le permite a cualquier chileno, sea pobre o sea rico, ser candidato a presidente. Entonces, seguir en este tema que, mire, no declaró este depósito, no declaró esto otro, la verdad que yo creo que es ser redundante. La ley es muy clara y si esta ley queda corta, bueno, se mejorará la ley. Pero la verdad es que yo le vuelvo a repetir,
El presidente es un ciudadano, tiene todo el derecho a ser candidato. La ley le establece un fideicomiso ciego, lo hizo y lo va a hacer. E incluso va a ir más allá de lo que la ley le establece. Y yo creo que siempre él ha actuado en base a la transparencia. Y cuando fue presidente, no ha habido ningún tipo de denuncia, ningún tipo de querella, ningún tipo de investigación que él se haya hecho más rico ocupando el cargo de presidente cuando estuvo en el cargo. Entonces, yo creo que hoy día, la verdad, este es un tema netamente de político, de ataque, pero la verdad es que yo creo que el presidente, a mí por lo menos, personalmente, a mí me deja muy tranquilo que lo que ha hecho, lo ha hecho de buena fe y lo ha hecho ajustado a la ley. Por lo cual yo me siento totalmente cómodo defendiendo esta postura, porque creo que lo ha hecho bien y no ha ocultado nada de lo que tiene de lo que tiene. Bien, pues diputado Fuenzalida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien y que tenga una buena jornada. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con el deporte.